¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde ya estoy ansiando sentir su presencia y desde luego oír su voz. Porque vamos a empezar la conversación de hoy con un juego que puede resultar fascinante. Vamos a ver qué respuestas tengo. Imaginemos que ahí donde usted se encuentra, de pronto suena el teléfono. Usted lo levanta y una voz masculina desconocida le pregunta por su nombre y usted dice, sí soy yo, ¿qué se le ofrece? La persona que ha llamado le va a dar una muy mala noticia. En pocas palabras, Clara murió. Al oír eso, usted hace una revisión de sus amistades y dice, Clara, no conozco ninguna Clara, pero no lo dice. Pudo haberlo dicho, pero no lo dice. Tiene una opción, hacer una aclaración que sería lo primero, decir, oiga, perdone, yo no conozco a ninguna Clara, si llevo el nombre que usted mencionó, siento que esa persona se haya muerto, pero pues no tengo nada que ver con ella. Y la otra opción es callarse, aceptar el equívoco, hacerse pasar como la persona que no es y empezar una historia imaginaria que lo va a acercar lo más posible a la realidad, una realidad que no conocía. Esto segundo es lo que hace el personaje fascinante de esta novela. Se llama Samuel. Tiene la abominable edad, según lo dicen por aquí, de 40 años. Es un hombre muy especial del que vamos a hablar después. Por lo pronto, este Samuel habita en las páginas de Invención del Amor. Es la más reciente novela de nuestro invitado de esta noche, a quien le doy la bienvenida. José Ovejero, esta es tu casa. Muchas gracias. Espero que vengas muchas más veces y que hablemos de tu trabajo, que es muy vasto y desde luego muy variado. Él es poeta, es ensayista, es novelista, es cuentista y desde luego es un conversador, según tengo entendido, excelente. ¿Qué pasa cuando uno se inventa una vida? ¿Te vuelves loco, te descontrolas o simplemente te retratas y descubres en ti cosas que no habías visto antes? Pues depende de lo que dure la invención. Si pretendes mantenerla toda tu vida, lo habitual sería efectivamente disociarte de la realidad y volverte un poco loco. Pero ¿qué pasa cuando lo haces como juego, por ver qué sucede, ¿no? Un poco como lo hace Samuel, sin que tenga un motivo real, pero decir, bueno, eso, me voy a callar, voy a hacer como si yo fuese el Samuel, que no soy, ese al que conocía a Clara. Entonces él, bueno, pues empieza ese juego y poco a poco va imaginando cómo sería mi relación con Clara, cómo sería si ella me quisiese, cómo sería el Samuel que sería yo. Y poco a poco pues va entrando en una emoción verdadera y en una relación casi verdadera. Pero que hay que decir que es un personaje muy especial, es un hombre que no se compromete con nada, está cómodo con su soltería y acostumbra a ver las ciudades siempre desde el balcón, no más abajo, no toca el piso, lo mira todo con cierta distancia y creo que también mira con distancia los riesgos de hacerte pasar por quien no eres. Sí, él es alguien, como dices, que no se compromete con nada, que nunca ha querido tener una relación muy duradera porque eso exige demasiado trabajo, digamos que no baja a la calle, ¿no? Que está en su azotea, en su terraza y nada más. Y al principio, pues esta historia le sale casi sin querer, pues primero con esta escena del teléfono, él había bebido un poquito, pero bueno, no es justificación del todo. Y al día siguiente va a trabajar y su jefe le echa una bronca tremenda porque ha hecho mal un trabajo y a él no se le ocurre otra cosa para librarse de él que decir, es que Clara ha muerto. Entonces el jefe se queda preocupado y bueno, era alguien muy cercano y con eso se puede ir del trabajo, el otro le da el día libre, entonces va entrando en esa historia casi sin querer, ¿no? Pero luego ya empieza a tomar decisiones para mantenerse ahí. Vamos a ver si ustedes ya lo pensaron bien y me dicen qué hubieran hecho en el caso de Samuel. Me encantaría que me lo dijeran, ¿sabe por qué? Porque así sentiría que están aquí en este estudio, donde todos los viernes conversamos con alguien muy especial, en este caso con un escritor, es José Ovejero. Y desde luego el título de su novela es La Invención del Amor, Premio Alfaguara de Novela 2013. Se dice una mentira y todo cambia.
Pues sí, cuando es una mentira importante, como la de Samuel, y lo que él dice es, tú dices la mentira y no piensas lo que va a pasar después, de pronto esa mentira, si es creída, pues hace que los demás se relacionen contigo como si fueses así, como has dicho, como si fueses ese que estás intentando ser. Entonces tú quieres recuperar el control, ¿no? Volver a decir, no, bueno, es un poco de otra manera, pero ya no es posible. Ya los demás no están hablando contigo, sino con ese que has creado. Pero, Joséan, cuando dices una pequeña mentira, tienes que cambiarlo todo y acoplarlo todo Claro. para que quepa. Por Claro. ejemplo, dices, ayer no te vi porque fui al cine con mi hermana, entonces te pregunto, ¿qué película viste? Y tienes que pensar qué película vi. No sé, o no, es que íbamos a ir al cine, pero no llegamos, porque discutimos, y entonces empiezas a inventar una serie de cosas que justifiquen esa mentira. Exactamente, y ese es el problema de Samuel, pero que además la suya no es una pequeña mentira, es una mentira importante, y empieza a ver que tiene que seguir justificando, explicando, aclarando, empieza él a entrar en contacto además con la gente que conocía a Clara, con su hermana, Karina, y claro, pues tiene que ir sumando mentira tras mentira y poco a poco todo se le va escapando de las manos. Imagínese que este dichoso Samuel va a la incineración de Clara, a quien jamás ha visto, y por cierto, nunca la llama difunta, porque dice eso implicaría que tiene arrugas, que está muy vieja. La llama muerta porque no quiere en ella las huellas del tiempo. O sea, se murió muy joven, a los 32 años, 30 creo yo. y algo, sí. Y hace algo en la capilla, toma el retrato de Clara y se lo lleva, y a partir de ese momento ese retrato es el centro de su vida, pero además le inventa una historia a Clara que no tiene nada que ver con ella. No, pero quiere Según construir las ese facciones, personaje, digamos. eso es, la mira. Bueno, pues hace un poco lo que hacemos cuando nos enamoramos, ¿no? Pues tienes ahí un personaje y tú proyectas tus fantasías, tus deseos sobre esa persona a la que conoces muy poco. Él lo lleva al extremo, claro. Inventas el amor, Claro. inventas el sujeto del amor. Claro, exactamente. Yo creo que así empieza siempre el amor, ¿no? Con una invención. Sí, pero no quieres que nadie te haga esa invención, la tienes que hacer tú, como el Quijote. Cuando Eso alguien es. le dice cómo es Dulcinea, dice, no, a mí no me digan cómo es, yo sé cómo es ella, Eso yo es. la estoy inventando. Así es. Así ¿Cuánto es. dura esa invención? ¿Cuánto ¿Quieres? soporta el toque de la realidad, de la vida cotidiana, por ejemplo? Bueno, pues es que yo creo que esa es la tarea de cualquier pareja que se enamora, a no ser que sean como Samuel, que tiene sus relaciones únicamente para poco tiempo. Si pretendes que dure, yo creo que lo que hace una pareja precisamente es ir apeándose de esa fantasía, ir mirando más al otro, conociendo al otro. Te decepcionarán algunas cosas, te sorprenderán otras, pero ese es el trabajo, si quieres, de una pareja, ¿no? Ir aceptando la realidad, adaptándola y reinventándose el amor en esas circunstancias. ¿Hay frente a la vida cotidiana una descristalización del amor? Bueno, yo creo que no, que claro, lo cotidiano pesa mucho, la rutina pesa mucho, los hábitos. Pero lo cotidiano escribe una historia. José. Claro, sí, no, pero a eso voy, todo eso, pero tiene una dificultad, ¿no? Ser capaz una y otra vez de salirte de esa rutina, de volver a mirar dónde estás, quién eres, estás bien en esa relación y si no, ¿qué te falta? Y por supuesto, una posibilidad siempre es ir a buscar lo que te falta a otro sitio, pero una posibilidad más creativa también puede ser intentar reinventar esa relación que ya tienes. Samuel no se quiere arriesgar, es un hombre que dice, me gusta ver las ciudades desde una terraza y no me gusta abrazar a las mujeres que dicen para siempre. Eso es. Él piensa que, y en eso casi le doy la razón, fíjate, que decir para siempre es mentira. Pero no hay que decirlo, es como el consejo que les das a los escritores, no digan quiero ser escritor, escriban. Si quieres vivir Claro. para siempre con una persona, no se lo dices, simplemente lo haces todos los días. Sí, y creas pero- el siempre sin mencionarlo siquiera. Pero hay personas que lo esperan del otro, que le digan te querré siempre. Es decir, esperan que les mientan, porque tú no sabes quién vas a ser dentro de 20 años, Ni quién va a la ser el otra otro. persona. Claro, entonces no puedo prometer algo de lo que no estoy seguro, ¿no? Pero sin embargo hay quien exige que se le prometa. Yo de lo que sí estoy segura es de que nuestros amigos que nos están acompañando como todos los viernes van a llegar aquí a nuestro estudio en Canal 11 a través de nuestras líneas telefónicas. Llamen, comuníquense con el escritor que hoy nos acompaña y que nos da mucho gusto conocer. Nos da mucho gusto conocer y nos da mucho gusto haber conocido a este Samuel, porque gracias a su osadía pasan muchas cosas. No solamente se empieza a conocer, sino que los demás personajes empiezan a desenvolverse y a inventarse cosas. Todo es un juego de espejos, José. Sí, exactamente. Es un juego de espejos.
hay personajes dobles, como este Samuel que luego encuentra a su doble, ¿Pero aquel quién con no el es que le doble? confunden. Doble y múltiple, ¿no? Todos tenemos un montón de personalidades, de caras. Pero fíjate, somos como creemos que somos, como nos ve nuestro vecino, como nos ve el compañero de trabajo, como nos ve mucha gente y al final de cuentas, ¿quiénes somos? Es realmente una de las cuestiones que plantea Claro, el libro. ¿Quiénes exactamente. somos realmente? Quiénes somos, cuánto hay de ficción en lo que somos, cuánto nos inventamos, también invenciones distintas dependiendo de dónde nos encontremos. Yo no soy el mismo aquí que en otras circunstancias, ¿no? Como todo el mundo. Carlos Fuentes decía, recordar es imaginar, imaginar es recordar. Sí, la memoria es selectiva. Samuel, el personaje de la novela, habla en un momento dado de las fotografías de Esas familia, tres ¿no? fotos, sí. Que dice, no, de las Las fotografías fotos de familia, cuando sí, dicen, tienes razón. claro, las fotografías son como una falsificación, ¿no? Porque normalmente solo tenemos fotos de los De la momentos felicidad. felices. Lo que pasa es que, bueno, al fin y al cabo es razonable porque la memoria suele seleccionar mejor los momentos infelices, ¿no? Entonces, esos son los que se quedan más grabados, aquel momento en el que no dijimos lo que teníamos que haber dicho, cuando no hicimos lo que teníamos que haber hecho. Entonces, bueno, los álbumes de familia compensan un poco esa deficiencia de la memoria. Sí, además las personas se quedan en un momento, son eternamente jóvenes o viejas y tienen siempre la misma sonrisa y la misma mirada, algo triste hacia la cámara. Sí, es algo que siempre me ha fascinado, lo de ver fotos, por ejemplo, de parejas que yo sé que ya se han muerto, ¿no? Pues por la edad, por la antigüedad de la foto, o eso, el ver que han quedado allí y que sin embargo luego siguieron viviendo, no puedo saber si siguieron siendo igual de felices o no, y han desaparecido, ¿no? Sin embargo, hay esa paradoja de que siguen ahí mirando a la cámara, ¿no? Y lo curioso es que si cierras los ojos y quieres recordar a esas personas, no las recuperas tan fácilmente, tan rápidamente. No. Aparecen algunos rasgos y después se reconstruye el retrato. Sí, ya he visto que nos queda un minutito para hacer un corte, ya lo vi muy bien y desde luego aprovecho el momento para invitar a nuestros amigos a que participen en esta conversación con José Ovejero. El motivo de su presencia, ya se lo dije, pero se lo voy a repetir por si acaba de sintonizar nuestras frecuencias, es la celebración. Sí, claro que sí, la celebración de su novela La invención del amor, que es un título precioso. Tenía otro, El triángulo imperfecto, así entra a concurso. Pero creo que nos vamos a ir a un corte. En este momento, ¿sí? ¿Nos vamos a un corte ya? Perfecto. Enseguida regresamos para seguir conversando. Me encanta, de verdad, me encanta que hayan aceptado la invitación de entrar a este estudio a través de las líneas telefónicas. Y hay propuestas para el final, según tengo entendido. Arubal Torres, nunca había ese nombre, dice, en el caso de Samuel yo haría la aclaración de que no conozco a Clara y no continuaría la novela, pero esto daría fin a la obra. Señora Pacheco, y a su invitado, sobre todo a Canal 11, por acercar a los escritores a la audiencia, muchas gracias. Patricia Quintana, con respecto al comentario que hace la señora Pacheco, a mí me pasó una vez con una llamada, fue una llamada equivocada con respecto al fallecimiento de una persona. Lo aclaré en el momento y creo que hubiera querido saber más de la persona, claro que sí. Eso es lo que le pasa a tu personaje. A Samuel, ¿Quieres sí, saber que de más? pronto siente curiosidad, ¿no? Por quién será, cómo habrá vivido, qué le habrá pasado, sí. Esta es una novela de amor para personas que no leen novelas de amor y es una novela de suspenso y de amor. Qué difícil debe haber sido armar todos los detalles para que diera por resultado esta obra de suspenso. Por ejemplo, para empezar, en el edificio donde vive Samuel, todos los departamentos son iguales y tienen que serlo porque de otra manera no aparecerían evidencias del amor entre Samuel y Clara. Sí, fue bastante complicado de montar también por la manera en que escribí la novela. Yo no sabía dónde iba, no sabía qué personajes iban a aparecer ni cómo iba a acabar, iba escribiendo sobre la marcha
las escenas que tenía ganas de escribir, las que me iban atrayendo. Pero tú declaraste, José, que tú habías nacido por una ocurrencia hace 3 años de que Sí. pensaste en la posibilidad de que una persona recibiera una llamada Sí, equivocada. pues a partir de ahí empecé a escribir. ¿Eso fue todo? Eso fue todo. ¿Cuál fue el primer personaje que apareció? Samuel en su terraza, en la primera escena. ¿Por qué en la terraza? ¿Tú vives en una terraza? Yo tengo una terraza, entonces pensé situar a Samuel en un lugar muy parecido a mi casa, porque así, perdón, puedo imaginarme mejor las cosas. Entonces, bueno, pues de la misma manera que Samuel mira al cielo y ve vencejos, son parecidos a las golondrinas, que hay muchísimos en Madrid, pues yo también. Entonces, bueno, pues me hacía ir pensando en posibilidades narrativas, en contar tal o cual cosa, y entonces eso fui escribiendo así, pero ya al llegar al final dices, bueno, aquí hay un montón de pistas, de indicios, de gente que se entrecruza en momentos dados, entonces luego ya me puse a reconstruir todo eso y a montarlo para que el lector pudiese seguirlo, pero también con esa sensación de aquí va a pasar algo en cualquier momento, ¿no? Ese edificio es como la forma en que estamos viviendo ahora. Ninguno de los vecinos se conoce. Todos habitan ahí, no sé cuántas personas serán, pero nadie se conoce. Y el Samuel, Samuel al que conocimos en la primera escena, pues no sabe hasta un cierto punto que en el otro piso, en el 4D, vive el verdadero Samuel. Eso es. El amante de Clara, el verdadero amante de Clara. Sí, alguien que lo leyó me dijo, hombre, pero esto no es verosímil, que no Sí. conozca a la gente del edificio. Claro que sí. Y yo, pues yo vivo en un edificio así y solo conozco el nombre de una persona, debemos de ser 30, y bueno, claro, tampoco llevo tanto tiempo ahí, año y medio, pero aún así, a mí sí me parecía verosímil que en nuestras ciudades la gente no sepa quién está viviendo en el piso de abajo. El Samuel verdadero es una desdicha, Sí, pobre. es un fracasado, Sí. es la víctima absoluta del abandono. Ujú. Sí, él, bueno, pues piensa que le ha abandonado Clara, que era su amante. No Él sabe que ha muerto. No sabe nada porque la llamada no le llegó nunca, ¿no? Es su mujer que se ha enterado de que tenía un lío con esta chica, lo ha abandonado también. Porque ella a su vez tenía un lío con otra persona. O se sospecha, entonces en un momento dado este pobre hombre desesperado dice, me deja mi mujer, me deja mi amante, me deja hasta la mujer de la limpieza. Está el pobre allí en su apartamento solo, sin saber qué hacer con su vida. Mayor abandono no se puede. ¿Te imaginas a los personajes físicamente? Sí, siempre. Antes de los dibujas, los diseñas, piensas que deben tener una característica especial. No, no los dibujo, pero sí empiezo a pensarlos, entonces a pensar cómo se mueven. Entonces, el segundo Samuel está claro que se mueve despacio, que tiene los hombros caídos, la cabeza así un poco para abajo, que no va bien vestido. Empiezo a Huele imaginar... un poco mal. Sí, eso también, no Tiene el se lava cabello mucho sucio, últimamente porque está como abandonado, ¿no? Y sin ánimo, pero sí me los imagino con bastante precisión, no solo su aspecto físico, sino también cómo se visten, cómo se mueven, un poco todo, para poder imaginar también su carácter. ¿Haces la historia, o sea, los imaginas antes de que aparezcan en tu vida y los imaginas después? Eso lo hago siempre que tengo dificultades con un personaje. Si no estoy cómodo, si no acabo de verlo, de verdad, entonces empiezo a hacerme preguntas sobre él. ¿Se reían de él en el colegio o era el chico fuerte del colegio? ¿Cómo era la relación con sus padres? ¿Tenía muchas novias? Etcétera. Si no tengo necesidad porque me siento bien con el personaje, entonces no me hago más preguntas. Empiezo a escribir. Empiezas a escribir, empiezas a inventar una historia y nosotros te lo agradecemos porque al leer esas historias, esas novelas, multiplicamos la posibilidad de nuestra vida. Nuestra vida es maravillosa, pero tiene, no sé, posibilidades muy, muy cortas y además reducidas, quiero decir, y por breve tiempo. Sí, toda vida es limitada, solo podemos vivir una, por desgracia. A veces estaría bien probar varias, ¿no? A ver cuál Aquí nos vivimos conviene. la vida de Karina, la hermana de Clara. Hay algo de ella que desde el principio me hace pensar que está mintiendo, y creo que está mintiendo. Pues hay distintas opiniones al respecto. Y Hay se está quien robando cree cosas de toda- otra vida. Claro, se está robando la de su hermana. Claro. Al final, lo interesante, creo, para mí como escritor, era construir una historia de amor con un personaje que no aparece en ningún momento en la novela, pero todos los demás que hay alrededor de ese personaje dependen mucho de él. Es como el príncipe idiota, ¿no? Sí. Un poco, que no está todo el tiempo, pero es el centro de todo. Eso es. Y Karina
es una mujer, bueno, es un poco más mayor que su hermana, yo la sitúo en 35, 36. Creo que son 6 años, le hice el cálculo. Ah, mira, sí. qué bien. Pero no, es que hice las cuentas. Yo no me acordaba. Entonces, ella, pues no le va mal, tiene un trabajo, pero no es del todo feliz, nunca se ha atrevido a nada, ha hecho las cosas que había que hacer y echa de menos a su hermana y sobre todo la envidia, porque la hermana sí se atrevió. Fue medio ocupa, fue medio punk y volvió a una vida más o menos normal, trabajaba en la televisión, en un oficio normal también, pero Era luego de pronto documentalista, ¿no? documentalista, sí. Pero luego de pronto empieza a tener esta relación extraña con el otro Samuel. Entonces yo creo que todos los personajes que hay en la novela, si están tan centrados en Clara, es porque es una mujer que se atrevía, bueno, a la que le gustaban ciertos momentos de vértigo, de decir, bueno, ¿y qué pasa si hago esto?, ¿no? Que es a lo que no se atreven los demás. Pero hay que decir que esta historia de amor dedicada o escrita para personas que no leen historias de amor tiene el contexto de la España actual, de la crisis. Y tú dices una cosa, la solución está en la calle y imaginar reinventarse para poder salir adelante, que es lo que él hace, además, Samuel. Sí, es una novela que aunque sea una historia de amor, no puedo imaginar fuera, si me los imagino en Madrid, no puedo borrar todo el contexto social ahora mismo, perdón, y no solo social, también esa especie como de desánimo, de falta de ilusión que ahora mismo hay en España. Entonces eso permea, tiñe la novela. ¿En ese desánimo hay desesperanza también? Mucha. Y yo he vuelto hace poco a vivir a Madrid y una de las cosas que más me llama la atención en este momento es el desánimo absoluto con el que habla la mayoría de la gente con la que hablo. Es como si no creyesen que pudiese haber otra cosa, ¿no? Como que vivimos pensando que lo mejor que nos puede suceder es que no nos suceda nada. ¿Estar a salvo como Samuel? Eso es, estar a salvo, estar en tu terraza a ver si la crisis pasa y no te toca. Sí, pero es que nos acostumbramos a pensar que la felicidad era tener cosas. Claro. Sí, y no poder reírnos y ver el cielo y mirar las montañas o encontrarte con un amigo y charlar. Sí, buscamos una cierta comodidad. No puede uno decir nada en contra de la comodidad, ¿no? Todos queremos la comodidad, una cierta seguridad, que también está bien. Lo que pasa es que a veces sacrificamos demasiadas cosas a la comodidad y la seguridad. En esta novela, desde luego, pues todo está al día, aparece en el internet, el Facebook y demás, porque de otra manera no hubieras podido armar esta historia. Es muy importante el mensaje. Era importante, pero para montar la historia, como dices, pero también porque un escritor al final utiliza el escenario que conoce y hoy es casi imposible escribir. O sea, si yo pienso en mis amigos, en la gente que conozco, todos utilizan Internet, la inmensa mayoría utiliza Facebook o Twitter o lo que sea, entonces mis personajes pues acaban también usándolo. Hay un ritmo en el relato y desde luego una serie de datos que le dan un carácter periodístico también. Yo creo que esa sensación viene de que la novela está contada en presente, que es algo poco habitual en las novelas. Una novela casi por definición es algo que ya ha sucedido. Entonces, al estar contado en presente, parece que estás informando en directo de lo que sucede, ¿no? Y que el lector acompaña a Samuel en todas sus vicisitudes, en todos sus líos, en ese momento, y ni Samuel ni el lector saben lo que va a ocurrir. Es en presente y es en primera persona. Y es en primera persona, sí. Intenté escribirla en tercera, pero no funcionaba. No, ahí tenía que meterme en la cabeza de Samuel, tenía que imaginarme bien cómo piensa, cuál es el ritmo de su pensamiento. ¿Hay algo de Samuel que te choque? Su falta de escrúpulos a veces. Quiero decir, me parece que al otro Samuel lo trata de una manera despiadada absolutamente. Un poco indiferente, ¿no? Sí, le da igual, es como si experimentase a ver dónde le duele al otro cuando dice ciertas cosas. O a lo mejor no le importa que le duela. Sí, entonces eso sí a veces me llama la atención de cómo lo he llevado de lejos, digamos, en la novela. Pero también aparece el asunto de la crisis económica de otra manera con el empleado que está en la fábrica, en el almacén, sí, perdón. Sí. De materiales de construcción. Eso es una empresa de materiales de construcción y yo al principio no sabía qué pintaba ese empleado en mi novela porque decía, esto es una novela sobre el amor que hace un jefe de almacén en una novela sobre el amor de otros dos personajes. Te hace sentir avergonzado.
¿Perdón? Te hace sentir avergonzado porque no sabes. Él dice, estamos en crisis, estamos mal, Sí. y el otro da la vuelta y se va y se siente mal, Claro, porque no eso entiende es, el problema del eso es. trabajador. Al principio él no entiende nada, no le interesa, como tantas cosas no le interesan. Lo que pasa es que a medida que avanza la novela, Samuel, bueno, pues con esta invención también se está reinventando a sí mismo y empieza como a sentir más, como a interesarse más por las cosas, y poco a poco empieza a interesarse también por lo que está pasando en su empresa, por lo que le está pasando a esta gente, bueno, pues por los despidos que está viendo, etcétera. Y no es que se vuelva de pronto un hombre generoso y comprensivo y desinteresado, pero al menos empieza a oír lo que está Pero sucediendo. toca el cemento Sí, y toca los eso es, ladrillos toca el y cemento, toca la toca los realidad. materiales. Y hasta llega a decir, no me gusta este mundo donde todo el mundo tiene las manos demasiado tersas porque todo lo hacen las máquinas. Eso es. Tenemos un minutito para un corte, están llegando más llamadas, cosa que me alegra muchísimo, porque yo quiero que José se vaya con la sensación de que, no sé, queremos acompañarlo, queremos de esa manera agradecerle que haya dedicado tanto tiempo a esta novela, 3 años. Bueno, en realidad ha sido una novela con la que tardé poco, 3 años desde que la concebí. Luego el trabajo continuado ha sido menor. ¿Cuál fue el personaje que más se te resistió? ¿Qué más difícil? Por ejemplo, Karina. la madre... Sí. Karina, es Sí. la que más me costaba encontrarle el punto justo entre su rigidez y algo más, porque si no habría quedado como caricatura. Es el punto justo para un corte, ¿crees? Por supuesto, seguimos conversando con José Ovejero y con usted que nos acompaña todos los viernes aquí en el estudio de Canal 11. Jesús González dice, en cuanto a lo que preguntó la señora Pacheco, yo diría la verdad, que no conozco a Clara, que se equivocaron de número, no le seguiría la corriente. Saludos y felicidades a la señora, y es una delicia ver el programa. Eleuterio Teoán, un agradecimiento por el programa que transmite. Saludar y felicitar a la señora Pacheco por su invitado, Margarita Corona. Me gustaría felicitar a la señora Cristina Pacheco por su programa y por su invitado José Ovejero, porque siempre tiene invitados muy importantes. Es que nos enseñan muchas cosas. Por ejemplo, le digo, basta leer esta novela para realmente pensar, entre otras cosas, bueno, quiénes somos, pero sabemos realmente quién es la persona con la que compartimos la vida. Y tú lo planteas con una pregunta muy sencillita. Cuando tú te quedas callado y te pregunto, José, ¿qué estás pensando? Y tú me dices, nada. O, no sé, una cosa que ya no recuerdo. De la frente para acá, somos nosotros. Sí, es que por mucho tiempo que llevemos viviendo con una persona, sabemos por experiencia propia, por lo que los demás saben de nosotros, que nunca lo sabes todo, que vives en parte con un desconocido, ¿no? ¿Tener un seudónimo es ser otro, entrar en el juego del otro? Bueno, el seudónimo lo empleé al enviar la novela a un premio literario. Te exigen, por lo menos en este tipo, en el premio Alfaguara, que lo envíes con seudónimo, para que no se sepa quién eres, para que no se sepa si eres un escritor famoso pero te o no pregunto, eres nadie. ¿eres otro cuando tienes un seudónimo? No, porque no lo utilizo, quiero decir, sería otro si lo utilizase para escribir mis libros. Pues me tienes que decir qué significa tu seudónimo. Yo no lo puedo pronunciar, se escribe Doppelganger, no sé cómo se pronuncia ni sé qué quiere decir. Sí, lo envié con el seudónimo Doppelgänger, que es alemán, es una palabra alemana. Tendría que ser. Para el doble, el sosías, el que es idéntico a nosotros, pero no es nosotros. Hay una novela de Dostoyevsky que se llama El doble, ¿no? Sí, y el concepto este se utiliza en literatura, y por eso yo pensé que entenderían. Eso es, Borges tiene un magnífico cuento sobre el tema. Pues, y como es una novela, como tú decías al principio, de espejos y de gente que vive como en paralelo, pues me pareció que era un buen seudónimo. Debo decir que en este concurso participaron 802 novelas de 19 países. El triunfador resultó nuestro amigo, nuestro invitado de esta noche. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Eso de ganar premios ha de ser fantástico, pero también debe ser un poco difícil, ¿no? Sí, bueno, más difícil es no ganarlos. Hombre, dímelo a mí. Que también me ha pasado, como es lógico, no gano todos los que he intentado
a los que he concursado. No, es difícil, pues, aunque te digas, no tengo ninguna posibilidad. Porque tú decías, espero no cambiar, pero... No, pero también incluso antes, ¿no? Tú te dices, para tranquilizarte, no tengo posibilidades, van a ser cientos. José, pero has ganado no todos te los pongas premios del nervioso. mundo desde 1995. Todas tus obras están premiadas. Bueno, algunas. Inclusive el ensayo del último año, ¿no? Sí, en la ética de la crueldad. Lo que pasa... Dime. Perdón, no te puedo decir sin que me digas de qué se trata este libro sobre China, porque José además escribe libros de viajes. China para hipocondríacos. Debe ser una maravilla y fue premiado también. Ese fue uno de mis primeros premios, es verdad, que es un libro de viajes por China. Entonces, ¿por qué ese título un poco estrafalario? Sí, me encantó. Porque quería contar un libro de viajes que no pareciese que es el libro de un gran aventurero, sino de una persona normal y corriente, con sus miedos, con sus fobias, con sus dificultades. Y como yo soy hipocondríaco... Que no sabe viajar, y lo era en más, una palabra. Bueno, que lleva demasiado equipaje, pero demasiadas viaja, cosas. quiero decir, yo soy hipocondríaco, yo tengo 1000 dificultades a la hora de viajar, pero he viajado solo en África, en Asia... Pero un hipocondríaco es una persona que siente que está enferma, ¿no? Sí, o que tiene miedo a la enfermedad o que cree que se está enfermando continuamente. Por darte un ejemplo, yo llevaba mis propios palillos para que no se me contagiase la hepatitis, ¿no? Porque había oído que se contagia la hepatitis a través de los palillos del arroz. Mencionaste África, tu primer poemario está dedicado a un gran periodista y viajero, explorador. Sí, a Henry Morton Stanley. ¿Cómo lo descubriste? ¿Por qué le dedicas el poemario? Pues fíjate, yo estaba escribiendo otra cosa, un libro sobre Bruselas, pero Stanley trabajó para el rey Leopoldo II de Bélgica, sí. Y yo no hacía más que toparme con este personaje y empecé a leer sobre él y me fascinó. Un tipo absolutamente brutal, sin ningún escrúpulo, un gran explorador, ¿No es el que aparece en el libro sobre el Congo? Sí, sí, eso es. Pavoroso. Claro, él hizo buena parte de la exploración del Congo para Leopoldo II, pero también con un pasado igual de brutal, de orfanato, de malos tratos, de abusos, de padres alcohólicos. Entonces me fascinó el personaje, pero no quería escribir una novela. Y dije, lo voy a contar de la manera más concisa posible, en poemas sobre los momentos que me parecen esenciales en la vida de Stanley. Eres poeta, eres cuentista. Decías, yo siento que una novela en realidad puede ser un cuento y que en el caso de esta última que escribí, La invención del amor, cada capítulo podría leerse como un cuento. No sé si los podemos desordenar, José, no estoy segura. No, o sea, si quieres leer todo el libro, hay que leerlo como novela, no se puede desordenar. Además, me daría mucha rabia porque bastante trabajo me he tomado en ordenarlo todo y que todo encaje, pero sí es verdad que como yo empecé a escribir escribiendo cuentos, como siempre me ha gustado el género, a menudo muchos capítulos de mis novelas podrían leerse de manera independiente, sacarlo de la novela y leerlo aparte. Eso es a lo que me refiero. Bueno, podría ser un cuento pequeño la historia de las dos hermanas, de Karina y Clara, en el momento en que se distancian, y tú lo describes con detalles que solamente las mujeres conocemos. Dice, mi hermana y yo dejamos de estar juntas, de ser tan cercanas como antes, dejamos de maquillarnos juntas, dejamos de bañarnos juntas. Parece una tontería, pero ese detalle de, oye, te tienes aquí más rímel, ese contacto es una intimidad increíble con un ser al que quieres, una hermana. Sí, claro, yo he escrito bastantes relatos. Ese podría ser un cuento. Sí, ese podría ser un cuento y además es algo que he hecho con cierta frecuencia, escribir relatos en primera persona como mujer. Es decir, que es una narradora que escribe en primera persona y he intentado siempre claro, salirme de mí, de hombre. Es la mejor manera. Y decir, bueno, como si fuese un actor, ¿qué sentiría yo si estuviese en esa situación? ¿Qué pueden sentir esas dos hermanas? Y meterme un poco ahí en el lugar en el que se maquillan. Un escritor en cierta forma es un actor, en cierta forma. Sí, yo creo que sí, porque para entender a tus personajes tienes que meterte en su pellejo. Luego, en lugar de actuarlos, los escribes. Pero en el fondo el trabajo inicial se parece mucho. Y la madre de Samuel, una mujer acabada, anciana, enferma, no sé si tiene Alzheimer o algo por el estilo. Sí, no se dice en la novela, pero da la impresión. No, sale poco, unas cuantas escenas, pero es básica. Sí, yo esa escena, la escena central quizá con la madre, esa no sabía por qué es... la metía allí, pero de alguna manera me parecía una situación conmovedora esta en la que el hijo le va a contar a la madre con Alzheimer probablemente, Clara ha muerto, porque él cuenta esta historia, ¿a quién se le ocurre? Y la madre, que no se acuerda absolutamente de nada, le dice, con lo que tú querías a esa chica. Es que es precioso.
Sí. Porque ya no sabes quién está mintiendo y quién no, o si todos están en el juego de la mentira. Sí. Para sobrevivir no necesitamos mentir un poco. Sí, de hecho todos lo hacemos. La mentira está muy vilipendiada, pero sin embargo todos lo hacemos con cierta frecuencia, en cosas más importantes, menos importantes, y a menudo con esa forma de mentira que es silenciar cosas, ¿no? Esa es quizá la más frecuente. ¿Es peor el silencio que la mentira? Pues depende de Pensando las también en tus situaciones, puede serlo. personajes. Mis personajes juegan mucho con el silencio, con Por eso te lo lo que pregunto. no dicen. Incluso algún personaje que parece que está diciendo la verdad todo el rato, como es Karina, yo hacia el final de la novela tengo mis dudas. Digo, Yo digo que me da la inventado impresión de que está inventándose cosas y también. que siempre ha sabido Y qué está siempre pasando. ha sabido lo que sucede. Y saben lo que sucede aquí, que nos encanta recibir las voces de ustedes, la presencia de ustedes y hacerles saber a nuestro invitado lo que le dicen. Luz María Fuentes, es maravilloso su programa, señora Pacheco. Señor José Ovejero, es una felicidad verlo en TV y quisiera saber cómo se inspira para hacer esas hermosas novelas que hace. ¿Cómo me inspiro? Pues normalmente lo que me inspira es la realidad. Es decir, yo parto con mucha frecuencia de escenas que he visto de alguna manera, que luego transformo. Una amiga que me cuenta no sé qué, una amiga a la que le sucede lo que sea, a mí que me ocurre algo. Entonces, a veces hay escenas de esas que te llaman muchísimo la atención y que no se te van de la cabeza. Y a mí cuando no se me va de la cabeza una escena, me da la impresión de que es que contiene algo importante, aunque yo no sepa qué, y aunque yo luego la vaya a transformar. Entonces es cuando me pongo a escribir. ¿Escribir es despojarte de algo que te pesa? ¿O manejarlo, dominarlo, transformarlo? Es manejarlo, sí. No es tanto despojarte, por lo menos en mi caso, como intentar jugar con ello y ver a dónde te lleva. Y ver qué es eso que te atraía tanto de ese asunto. Un lenguaje directo, sin adornos. Inclusive te ríes por ahí del personaje Karina, que suele usar una palabra, ahorita no recuerdo. Melifluo. Exactamente, que es una palabra que nadie dice, melifluo. ¿Por qué dice ella de pronto melifluo? Pues en el fondo... Es como levantar el dedo cuando tomas el té, ¿no? Levantar el dedo Sí. chiquito. Entonces yo creo que lo dice porque yo quiero que lo diga, porque hasta ese momento solo ha habido enfrentamiento entre Samuel y Karina. Es una y yo quería que provocación hubiese un física. pequeño detalle en el que ella le hace gracia, que deje de mirarla ya con el ceño fruncido, porque si no se habría vuelto muy repetitivo. Y es a partir de esa pequeña escena, de ese detalle, cuando empieza a cambiar un poquito la relación. En la novela hay humor. Sí. Espontáneo, se ve fresco. Debe haber sido difícil meterlo en una historia que pudo haber salido muy trágica. Sí, lo que pasa es que cuando yo imaginé ya esa primera escena de la llamada telefónica, lo primero que pensé es, esto puede ser, tiene un montón de posibilidades, todavía no sé si dramáticas o cómicas, pero vamos a explorarlo. Y el humor, la verdad es que me sale espontáneo, quiero decir, no pienso voy a meter algo divertido aquí para aligerar, sino que me va saliendo. Es como que cuando miro a mis personajes, incluso en las situaciones más dramáticas, de pronto me hacen gracia, de pronto descubro una situación en la que podría uno reírse y bueno, y las voy entretejiendo en la novela. El tiempo se pasa volando y yo tengo muchas cosas que preguntarle a José Ovejero. Entre otras, hizo una declaración y comentaba, me fui a vivir a Bruselas porque en ese ambiente de más tranquilidad puedo escribir mejor. ¿Te fuiste a Bruselas por, no sé, por entusiasmo, por devoción a Cortázar o por accidente? No, que va, porque no. hay personas que lo adoran tanto que son capaces de hacer algo así. Bueno, yo he ido a buscar su Sí, casa claro. y he entrado... ¿Y cómo es? Dime. Pues es en un barrio burgués, el edificio era bonito, pero nada espectacular, con un ascensor de madera muy bonito, y entré en un piso, pero nunca averigué, porque alguien que vivía allí nos preguntó, estábamos allí tres, Antonio Sarabia, escritor mexicano, José Manuel Fajardo, español, y yo, y nos vio allí y dijo, ¿qué hacen? Y dijimos, es que vivió aquí Cortázar. Dijo, pues suban, y nos invitó a entrar en su apartamento, pero probablemente no era el de Cortázar. Pero qué emoción, ¿no? Y efectivamente respiras ahí un ambiente más tranquilo o ahí puedes mirar el mundo desde un balcón imaginario. No te comprometes, no te ves lo que pasa en la calle. ¡Ah! ¿Qué creen? Sí me dolió. Y un letrero que dice corte. Ni modo.
antes de que José Ovejero, nuestro invitado de esta noche, nos diga por qué eligió vivir en Bruselas, yo quiero pasar esta llamada de Raquel Gómez. Dice, soy ama de casa y me encanta leer. Los felicito por su programa. Pues mire, yo les recomiendo que de verdad se acerque a La Invención del Amor. Es muy, aparte de todo, es muy divertida, es muy ligera, está escrito en un lenguaje completamente lineal, no hay ningún escollo, porque si lo hubiera realmente sería muy difícil entrar en este mundo de complicaciones y de malos entendidos y equivocaciones, mejor dicho. Sí, yo creo que cada novela te exige un lenguaje. En mi novela anterior, La comedia salvaje, era un lenguaje más barroco, más excesivo. En esta necesitaba un lenguaje muy tranquilo, que no sobresaltase al lector, que lo permitiese ir metiéndose en el ánimo de Samuel, en el personaje de Samuel. Bruselas, nuevamente. Bruselas, no, yo creo que la cita no era correcta. Yo no me fui a Bruselas a escribir con tranquilidad, me fui buscando trabajo. No tenía trabajo, vivía en Alemania y acabé trabajando de intérprete en la Unión Europea. Sí. Debe ser un trabajo dificilísimo. Sí, pero es muy bueno para un escritor. Es muy estresante, pero es corto. No tienes un horario de oficina de 8 horas, tú vas a otra reunión, si tu reunión se acaba pronto, tú te vas a casa. Entonces yo tenía tiempo para interpretar y para escribir. ¿Al mismo tiempo? Bueno, no al mismo tiempo. No, tenías tiempo para interpretar difícil. Y para escribir. Dos niveles de lenguaje, además. Uno totalmente estricto, donde estaba sujeto a otras voces, claro, a lo que dicen y acá los demás. Era tu voz. Sí. Y la voz de tus personajes. ¿Qué tan fuerte la escuchas? Pues es que hasta que no las escucho fuerte es muy difícil escribir. Entonces tengo de verdad que oírles, que oír cómo hablan, en qué tono, en qué ritmo. Entonces es cuando ya me siento cómodo y cuando puedo escribir de verdad. Hace un momentito mencionábamos a Julio Cortázar y estamos pensando que se están cumpliendo los primeros 50 años de Rayuela. Sí. ¿Hubo algún impacto sobre ti de parte de Cortázar? Yo soy escritor por Julio Cortázar, porque después de leerlo pensé, yo quiero hacer esto. Bueno, exagero un poquito. ¿Leer qué? ¿Los cuentos? Historias de cronopios y de famas y los cuentos. Exagero un poco, yo siempre había como querido ser escritor ya de niño, escribía poemas, pero fue al descubrir a Julio Cortázar cuando descubrí las posibilidades de la literatura, esa fantasía desbordante, esa manera de transgredir las reglas, de hacer algo completamente distinto y empecé a imitarlo. Yo imitaba a Julio Cortázar. Es una fantasía en la que uno se puede instalar. Sí. No te saca, sí, no eres simple espectador. Eso es, no porque estás viendo esa realidad de la que parece que eres espectador, pero siempre hay por debajo otra inquietante, como que te agarra. Y eso es lo que a mí me fascinaba, esa posibilidad de contar dos historias a la vez y de irte llevando hacia ese fondo oscuro de las historias de Cortázar. Los escritores del boom, ¿qué fueron para ti? Los escritores del boom. Pues es que yo pertenezco a una generación en la que los españoles nos formamos con los escritores del boom mucho más que con los escritores españoles o con los escritores anglosajones. Los que tienen 10 años menos que yo, 15, aprendieron a leer con Carver, con Bowles, Salinger, qué sé yo, con un montón de americanos y anglosajones que fueron traducidos al español. Pero a principios de los 70, mediados de los 70, lo que se leía era a García Márquez, era Rulfo, era Cortázar, era Borges, era Onetti, era todo el boom. Vargas Yo aprendí Llosa, con ellos, Vargas Llosa, Donoso. por supuesto, sí. Pero el primero para ti fue Cortázar. El primero para mí, a Borges lo admiraba muchísimo, luego lo he admirado más aún cuando me hice más mayor, pero así el que me enganchó de verdad fue Cortázar. ¿Cuál fue su primer libro, el primer libro que leíste de él? Historia de Cronopios. Ese fue el primero. ¿Cómo cayó en tus manos? Pues porque me lo recomendó un profesor en mi universidad, que ni recuerdo qué asignatura nos daba, pero nos habló de él. Y bueno, pues fui a la Cuesta Moyano, que es un sitio al lado del Retiro donde hay casetas en las que se venden libros, y me lo compré, no miento, se lo compró mi hermano. Y yo leí aquello, yo estaba acostumbrado a la literatura realista, entonces caes pues, a Cela, Delibes, qué sé yo, la picaresca. Delibes, qué maravilla, ¿no? Sí, es una maravilla, pero si solo conoces eso y encuentras justo Historia de Cronopios y de Famas, dices, bueno, esto es otro mundo. Es realmente otro mundo y tenemos que agradecerlo. Y una señora decía, yo soy ama de casa y me gusta leer. Ojalá que todas las personas que están acompañándonos compraran los cuentos de Cortázar. Hay una edición chiquita, económica, preciosa. Y desde luego si quiere comprar Rayuela. Pero hay una novela que a mí me gusta mucho y que le mencioné hace un momento a José,
los premios. Es una novela sencilla, Sí, encantadora, que te arrastra, que te envuelve y te mete en un ambiente muy particular. sí, es una novela como más condensada. Como muy no es- íntima. sí, no es como Rayuela que se expande en todas direcciones, ¿no? Vamos a ver qué te dicen, ¿sí? Porque Sí, si no te claro. vas a ir y no vas a saber. Muy bien. Vamos a ver, Jorge Alberto González, el protagonista de la novela, sale en la historia quién realizó la llamada, sabe en la historia quién realizó la llamada. El tipo se llama Luis, pero no sabemos quién No es. tiene la más remota idea, no, no lo sabe. Nomás dice Luis. Soy Se Luis, presenta eso es, como sí, Luis. sí. O sea, nadie es quien cree que es. Él no tiene ni idea, por eso la primera duda es quién es este Luis, luego ya cuando le dice, pero le ha llamado por su nombre, eso es lo que lo confunde un poco, y luego ya cuando le dice lo de Clara es cuando piensa, yo no tengo nada que ver con esta historia, ¿quién será esa Clara? Felicidades por el programa, Edgar Silva Palacios. Quiero felicitar a la señora Pacheco. Quisiera que le preguntara al escritor José Ovejero, para él, ¿qué es el amor? Dices que no le tienes mucha confianza a esa palabra, que prefieres no pronunciarla demasiado. Eso es bueno, en eso coincido. Claro, lo dice Samuel, pero yo creo que lo Eso te dices iba a tú. decir, pero en eso coincido con mi personaje. Él y yo no siempre diríamos las mismas cosas. El amor, pues es que no es nada fácil de definir. Hay esa famosa definición según la cual es un truco de la naturaleza para que se perpetúe la especie. Ay, me parece miserable completamente, Lo ¿no? decía Schopenhauer, me parece, que era un poco nihilista quizá, pero es verdad que en el fondo el amor mirado de cerca pues se reduce a toda una serie de funciones, de hormonas que se ponen en marcha, pero al mismo tiempo es eso que imaginamos y, como decía antes, que al imaginarlo nos hace vivirlo. Entonces, aunque sea una definición paradójica, es lo más cerca que Es puedo vida llegar. que se comparte, es tiempo, Sí. es experiencia. Ujú. Y desde luego tiene que haber una voluntad muy grande y una gran imaginación. Hay que construirle un escenario y reconstruirlo con frecuencia, y eso vale la pena. Reinventarlo, eso es. Jesús Martínez, una felicitación a la señora Pacheco por su invitado y por su programa. Y quiero decirles que todos tenemos algo en la vida de Samuel, porque los sueños y las fantasías las sentimos y las hacemos parte de nuestra vida. Marta Sánchez, quisiera saber el nombre del libro. ¿De qué están hablando ahí? Pues ya lo habíamos enseñado. Mire, es La invención del amor. Aquí se ve, si puede acercarme la cámara. La invención del amor, es editorial Alfaguara. Las portadas son muy, muy reconocibles, así que rápidamente. Además, José Ovejero, no hay otro. ¿Es seudónimo? No, Es mi un nombre real. perfecto. Ovejero se llama mi padre. ¿Y el segundo Bueno, apellido? La Farga. ¿De dónde es tu papá? Mi papá es bueno, su familia viene, no, es que es Sí, sí, difícil. sí. Los madrileños nunca somos de Madrid, Eso. o por lo menos la generación anterior. Entonces él venía de un pueblo de Toledo, su familia de un pueblo de Toledo. Y mi madre de Extremadura, pero el apellido La Farga es de origen francés. Pero es perfecto, porque además te evita la rima. Ovejero no tiene que ver casi con nada, no puedes ponerlo donde tú quieras. Gudelia Aranda, quiero felicitar a la señora Pacheco por su invitado, el señor Ovejero. Quiero preguntar si tiene un libro de poesía. Claro que sí, el primero. ¿Dejaste la poesía, José? No, no la dejé. Lo primero que publiqué fue poesía, esa biografía del explorador, Sí. que ahora se ha vuelto a editar, lo que me ha hecho mucha ilusión en Puerto Rico. Pero Y- no en México, no la No, encontré. bueno, se puede conseguir como libro electrónico, o pedirlo a la Sí. editorial en Puerto ¿Te Rico. gustan claro. los libros electrónicos? Pues mira, no es que me entusiasmen, pero me parecen inevitables. Queramos o no, vamos a acostumbrarnos porque van a estar ahí, van a venir. Quiero decir, ya están ahí, pero es inevitable, es cómodo, es más barato, es qué sé yo cuántas cosas y nos acostumbraremos. Pero para acabar de contestar sobre la poesía, el año pasado publiqué un libro de poesía que se llama, no es un nombre muy lírico, Nueva Guía del Museo del Prado. Parece que es una guía oficial. Tus pero son personajes poemas. van al Museo del Prado. Pues es el que, miércoles a las claro, 6:30 de la tarde, dos exactamente, personajes. Como hacía yo para escribir la nueva guía del Museo del Prado, porque son poemas sobre cuadros. Y en alguna forma, una de las amantes que resulta que no le interesan los señores va regularmente y ve los cuadros y los describe. Sí, pues es que a veces se me mezclan las historias. Estoy escribiendo la novela y como acabo de escribir el libro de poemas, pues como que se me meten ahí. sin ¿Hay alguna vez esperarlo. que tus personajes digan fuera, José, no te metas aquí? Bueno, no pueden los pobres porque quien tiene el poder soy yo, pero por ¿Tú crees ejemplo, que tienes el poder? como decía el jefe de almacén ese, que yo pensaba, no pintas nada aquí, pero no hacían más que se me ocurrirse escenas con él. Entonces, al final le acabé admitiendo en la novela.
Ricardo Carranza, con respecto a la pregunta que realizó la señora Pacheco de la llamada para avisar de la muerte de una persona que no conozco, lo que yo haría sería omitir y pensaría por último en la infelicidad del familiar de la persona muerta. Imagina, bueno, a uno le da pena y se imagina que está sufriendo y de hecho algo así pasa en algún momento, ¿no? Gabriela Albertos, qué bonito nombre, soy una persona de 86 años. Estoy a la mitad del libro de José Ovejero, quería felicitarlo. Yo ya leí muchos libros de él y me gusta cómo escribe. Muchos saludos. Una mujer de 86 años que te está reencontrando, qué maravilla. Alberto Trejo, felicito al señor Ovejero por haber ganado. Yo también concursé, pero no gané. Espero que algún día me entreviste a mí también, la señora Pacheco. Pues encantada. Además, yo creo que el triunfo, ¿sabe qué? Es haberlo hecho, haber escrito, y ahí es el primer triunfo. Después viene lo otro, que es maravilloso, me imagino. Pero el primer triunfo es simplemente decidirse escribir, creo yo, y pase lo que pase. ¿Para quién escribir a uno? Pues en principio para uno mismo, pero si publicas es porque necesitas al otro, del otro lado, ¿no? Entonces yo escribo en primer lugar porque a mí me interesa la historia, pero luego yo sé que quiero contársela a alguien. Hay una persona que no nos deja su nombre, dice, creo en el destino y pensando en el libro de Samuel, en el momento en que recibe la llamada, termina con su soledad ya que se aferra a ella para seguir adelante y de ahí surge la historia de amor que él crea. Imagine que está ahorita Samuel en su terraza diciendo, nos vemos el viernes para seguir conversando. Hasta entonces.